Dice así la palabra del Señor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños, si me olvidare de ti, oh Jerusalén? Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue al paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda, dice Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Ayer estuvimos compartiendo y hablando sobre la importancia de la edificación, de la restauración de no solamente nuestras vidas, sino que todo ministerio y toda organización, iglesia, incluso movimiento espiritual y también a nivel personal, pasamos tiempos de dificultad en el cual pues el enemigo pasa como un vendaval, como la oruga, el saltón y revoltón, destruyendo nuestras vidas, y Dios siempre quiere que tengamos el corazón y el espíritu de Nehemías, de Zorobabel, de Esdras, de Ageo, que tengamos siempre el deseo y las ganas y las fuerzas y sobre todo la visión de reconstruir, reedificar la obra de Dios en nuestras vidas y el lugar donde Dios nos ha puesto. Aquí encontramos una historia en la que los que habían llevado cautivos y habían destruido Israel y Jerusalén y habían llevado cautivos a todo el pueblo, pedían a Israel, a los judíos, que estuvieran alegres. Y ellos decían: ¿cómo vamos a estar alegres si en tierra extraña? ¿Y cómo estaremos alegres si nuestra ciudad, la ciudad de nuestra alegría, está destruida? La alegría tiene que ver también mucho con un estado espiritual saludable y tener una obra en la que la gracia y la unción de Dios está en ella. Ayer hablábamos sobre Ageo, que fue llamado para reconstruir el templo. Hablaba también de la importancia de reconstruir el altar a través de otros siervos de Dios en el libro de Esdras, y también hablaremos, si Dios quiere, de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Todos eran coetáneos, eran contemporáneos. Exactamente, no sé exactamente cuál de qué grupo llegó primero y cuál fue el orden en que se construyeron las cosas, pero Dios quiere que reconstruyamos nuestras vidas, nuestro ministerio y la obra que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Entonces no puede haber alegría si no hay un estado de bienestar espiritual en nuestra iglesia, en nuestra congregación y en nuestras propias vidas. Y ese es el mensaje que quiero compartir con vosotros. Yo hoy quiero hablar sobre reedificar el altar. Vamos a edificar un altar. Y vamos entonces a ir al capítulo 3 de Esdras. Es bastante reiterativo los tres capítulos, los tres libros. Y están entremezclados unos con los otros, y los mismos personajes se van mezclando en todos los libros. El capítulo 3 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, son los mismos personajes que en el otro libro de Ageo, y sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de que los pueblos de las tierras ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde, y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, que está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaban a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Que el Señor bendiga su palabra
Entonces, tenemos que levantar, para que la obra sea completa, tenemos que levantar el altar. Un altar en realidad no es otra cosa que un instrumento si no hay algo que se le ofrece, si no hay un sacrificio que se está ofreciendo. Y en esta mañana yo quería hablar de los diferentes sacrificios, algunos de los sacrificios que se hacían y de algunas de las ofrendas que encontramos en la palabra de Dios y tratar de encontrar alguna enseñanza para nuestras vidas. Hoy quería hablar brevemente de la importancia de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Creo que levantar un altar es otra cosa que poner algo sobre el altar, y lo que dice el Señor que pongamos sobre el altar es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque es agradable a Dios, es nuestro culto racional. Dice que es nuestro culto racional porque es el culto que hacemos con la razón, quiero decir que lo hacemos voluntariamente, que lo hacemos decididamente, no lo hacemos emocionalmente ni sentimentalmente, sino que luego calculamos, lo reflexionamos y decimos: yo quiero ser un sacrificio, yo quiero ser una ofrenda para Dios, yo quiero imitar a Jesucristo, que como la palabra de Dios dice, que siendo en forma de Dios, quiero decir, cuando dice siendo en forma de Dios, dice que eso tenía todas las ventajas de ser Dios. Y dice que siendo en forma de Dios no consideró como algo bueno a lo que aferrarse, sino que se despojó de todo eso tomando forma de hombre. Dice la palabra de Dios que no se aferró a las prerrogativas o los beneficios de ser Dios, sino que se sometió a todas las desventajas de ser hombre, tomando forma de siervo. Quiero decir que de entre los hombres ocupó un lugar más humilde y además ofreció su vida en muerte de cruz. Y hay ese sentir, dice la palabra de Dios, en nosotros. Ese mismo sentir allá en nosotros. Que tengamos esa voluntad y ese deseo de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo. Que presentemos nuestras vidas no para salvación y liberación de nuestros pecados, porque eso ya lo hizo el Señor, pero sí como agradecimiento y por amor a Él, entregarle nuestras vidas. Porque de la misma forma que Él se entregó a nosotros, nosotros deberíamos entregarnos a Él. Porque el amor exige reciprocidad. Siempre el amor exige reciprocidad. Reciprocidad significa que si tú amas a tu esposa, tú quieres que tu esposa te ame con la misma intensidad. Si tú le prometes fidelidad a tu esposa, tú deseas que tu esposa te devuelva con la misma moneda y te dé la misma garantía de fidelidad. Si tú sirves a tu esposa, te entregas por ella, tú quieres también que ella en la misma proporción lo haga contigo. Si no, había una descompensación. Entonces, creo que el Señor también no lo exige, porque Él no lo exige, pero sí es la mejor relación que podemos tener con Dios. Es, de alguna forma, replicar lo que Él es y darle a Él, por el ejemplo que nos ha dado, esa misma respuesta y entregarnos en ese altar de Dios. Tenemos que levantar un altar a Dios y en ese altar a Dios tenemos que poner nuestras vidas en sus manos. Tenemos que poner nuestras vidas. Entonces, hay varios textos en los que encontramos en la palabra que el sacrificio que Dios nos pide ya no es ofrendas y holocaustos como se hacían antiguamente, sino que en su palabra nos dice, que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el capítulo 40 de Salmos, versículo 6, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Está refiriendo a sacrificios esos que se hacían antiguamente sobre un altar. Dice: dice, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: aquí vengo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Lo que el Señor aquí nos dice, que la ofrenda que nosotros tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios. El Señor vino a hacer la voluntad, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no vino a hacer su propia voluntad. Él fue un sacrificio continuo, y lo que la primera ilustración o la primera, revisión que vamos a hacer es lo que significa el sacrificio continuo. Porque una de las cosas que se restauraron por medio de Josué, de Josadac y de Zorobabel al restaurar el altar fueron los sacrificios. Y el primero que se expresa es el sacrificio continuo. El sacrificio continuo es muy importante y es el que hacemos cada día, diariamente, repetidamente, y es nuestra ofrenda diaria. Cada vez que nos levantamos por la mañana, le ofrecemos nuestras vidas
y decimos, Señor, mi vida es para ti. Yo quiero reconocerte en todos mis caminos. Yo quiero vivir tu verdad, yo quiero vivir en tu voluntad. Yo quiero andar en tus caminos, yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Renuncio a mis opiniones. Renuncio a mis opiniones. Creo que hoy, si aquí somos 100 y pico personas, 200 personas, si no estamos consagrados a Dios, habrá tantas opiniones como personas hay aquí. Pero si realmente somos un pueblo que hemos entregado nuestras vidas a Dios, puede ser que tengamos opiniones si nos gusta más la cumbia o la salsa. Yo no las diferencio, me han gustado las dos. Pero no sé distinguir la cumbia de la salsa. Pero porque en la cuestión de opiniones puede gustarte más la cumbia o la salsa. Pero en las cuestiones espirituales no es una cuestión de opiniones, porque la Biblia nos dice que el Evangelio no consiste en opiniones, sino consiste que dice la palabra de Dios que su palabra es poder. Entonces no son opiniones. Las opiniones no producen poder, no cambian las cosas, no mejoran las cosas. Entonces yo dejé de tener opiniones cuando me entregué mi vida a Cristo. No quiere decir que no tenga gustos, preferencias, habilidades, y haya tenido en mi vida áreas de mi vida que se han desarrollado y que tenga opinión sobre algunos aspectos de la vida, no sé. Pero en las cuestiones espirituales yo no tengo opiniones. Para mí, hacer su voluntad me ha agradado. Buscar el rostro de Dios es lo único que me importa. Saber que estoy en el centro de la voluntad de Dios y que mi vida está en el altar y que mi vida es un sacrificio diario. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada día, Señor, mi oración es, Señor, ¿cuál es tu voluntad para hoy? ¿Qué hago con mi vida, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde quieres que encamine mis pasos? Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón te sean agradables a ti. El Salmo 51, también David dice, no quieres holocaustos, que yo los daría. David tenía la capacidad, el conocimiento. Era un rey sacerdote, por lo tanto conocía los procedimientos eclesiásticos, religiosos para mantener y hacer los ritos religiosos. Y él dice, no quieres holocausto, que yo los daría. Podría, sabría, dice sino que no quieres sacrificio, que los daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios... Dice, los sacrificios de Dios, los sacrificios que a Dios le agradan, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Está diciendo que el sacrificio que Dios quiere es un corazón entregado. Quebrantado significa un corazón roto en el sentido de que no es un corazón que tiene sus propios objetivos, pensamientos y planes, sino es un corazón quebrantado, un corazón entregado, un corazón obediente y sumiso, que no exige ni pone resistencia a la voluntad de Dios. Ese es el corazón, ese es el sacrificio que Dios quiere, un corazón quebrantado. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Significa lo mismo, un corazón contrito, humillado, significa eso, pues sujeto. Señor, habla, que tu siervo escucha. Entonces, en el capítulo de Esdras encontramos que el primer sacrificio que se restauró fue el sacrificio continuo. Vamos a Números, capítulo 28, encontramos que es el sacrificio continuo. Podemos encontrarlo en varios textos. Yo he escogido el del 28 de Números, lo puedes ver casi literalmente en el libro de Éxodo, pero no vamos a leer. Dice, capítulo 28, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato, guardaréis ofreciéndolo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día, sea holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás cada día por la tarde, en la caída de la tarde.
y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de un hin, con cada cordero derramar libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2.º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a la libación, ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Este es el sacrificio continuo. De hecho, cuando hablamos de que se va a edificar el templo en Israel nuevamente, que están preparando, ese es el principal sacrificio, el de la mañana y el de la tarde, es el fundamental, es el que se hacía diariamente. Había otras ofrendas voluntarias y otros sacrificios que vamos a ver más adelante, pero ese era el más importante, el que significa que es la manera y la forma en la que nosotros tenemos que ofrecer a Dios como modelo y ejemplo, que es el Cordero de Dios, que se ofrece al Señor como un Cordero perfecto, sin mancha, sin tacha y sin ningún tipo de defecto. Pero no solamente el Cordero había que entregarlo, que significa el modelo de Cristo, sino que había que hacerlo con harina, con vino y con aceite. Significa que cada uno de nosotros que ofrecemos nuestras vidas tenemos que tener una porción importante de harina, que significa que es conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios. Dios no quiere que seamos de alguna forma personas sin conocimiento, sin realmente saber qué es lo que estamos haciendo. Si lo hacemos sin la revelación de la palabra, si lo hacemos sin el conocimiento, sin la sabiduría de la revelación que lo que estamos haciendo es para Dios, tarde o temprano vendrá alguien, te engañará y sustituirá esas verdades por mentiras que el enemigo meterá en tu corazón de contrabando. Por eso tenemos que tener en nuestras vidas cada día, ofrecer nuestras vidas como un cordero sin mancha, limpios, santos. Tenemos que ofrecer nuestras vidas teniendo la palabra de Dios revelada en nuestras vidas. Tenemos que ofrecer ese sacrificio con la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, Jesús dijo, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido, el aceite santo. Y el vino es la alegría de hacerlo con gozo, no a regañadientes, no de mala gana, no con genio, no forzado, porque eso no agrada a Dios. Entonces, es el principal sacrificio que tenemos que hacer cada día, ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, como ejemplo del Cordero de Dios que se entregó por nosotros, con la revelación de la palabra, la unción del Espíritu Santo y la alegría que produce el vino de su Espíritu. Ese es uno de los sacrificios, no voy a extenderme mucho. Y lo más importante, a lo que yo quiero que se nos quede, me gustaría que cuando un día me veas, me digas, a veces la gente me dice, me acuerdo cuando predicaste aquello, y pues, me gustaría que si nos vemos dentro de 20 años, me digas, me acuerdo todavía de aquella predicación que nos hablaste de que teníamos que entregar nuestras vidas en sacrificio vivo. Y eso es el punto. El punto no es que tú hoy escuches muchos versículos, sino que salgas de aquí diciendo, Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo. Yo quiero edificar un altar. Yo quiero que mi vida sea un altar. El altar, pues no era otra cosa. Bueno, por ejemplo, pues Elías levantó un altar improvisado con 4 piedras. Y levantó el altar, no, 4 piedras no, con 12 piedras. Representando las 12 tribus de Israel. Levantó un altar y allí oró y bajó fuego del cielo, si conocéis el texto, ¿no? Quiero decir que el altar puede ser de bronce, puede ser más o menos bonito, puede ser más o menos sofisticado, pero al final el altar es un lugar donde se pone un sacrificio. No sé cómo será tu altar, lo importante es lo que pones encima. Y yo lo que pongo encima, lo que quiero poner en ese lugar, es siempre la vida que Dios me ha permitido vivir. Bien, vamos a ir al libro, así seguimos en el libro de Números y vamos a ir al capítulo 19 y vamos a ver otra de las más importantes sacrificios que se hacen y que se hacían. Repito que uno de los sacrificios que se quieren restaurar en el nuevo templo de Jerusalén, que se quiere edificar, es el sacrificio de la vaca roja. Aquí dice, la Biblia la llaman la vaca alazana, pero en realidad es una vaca que es de color rojizo, una vaca especial, que ya dicen que los israelitas la tienen ya,
tienen esa raza y la están criando para que cuando vuelva otra vez a edificar el templo, puedan tener esa vaca. Esa vaca es un sacrificio que se hacía para la purificación del pueblo. Y yo creo que cuando hacemos sacrificios a Dios y entregamos nuestra vida a Dios, nos convertimos en sal de la tierra, nos convertimos en luz del mundo, nos convertimos en referentes que inspiramos a otros también a cambiar sus vidas. Si nosotros no ponemos nuestra vida en el altar, si no estamos consagrados a Dios, si no hemos tenido el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de dejarlo todo, de renunciar a todo para ser como Él, pues no seremos sal y luz de este mundo. La sal y la luz es lo que evita la corrupción como producto que es higiénico, la sal, y la luz que da referencia, que ilumina, que da esperanza y da sobre todo la oportunidad de que la gente vea cómo tiene que dirigir su vida y sus pasos. Entonces, vamos a ver cómo Dios nos habla aquí de un sacrificio que lo que hacía, que con ese sacrificio se sacaba una ceniza, y con esa ceniza se utilizaba para que cuando la gente pecaba se pudiera lavar. Y vamos a leerlo brevemente, los primeros versículos. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta y sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar sacerdote, y la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar el sacerdote tomará de la sangre en su dedo y la rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, y con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar a la vaca ante sus ojos su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol la hará quemar, y luego tomará el sacerdote madera de cedro y hisopo y escarlata, y lo llevará en medio del fuego en el que la vaca arde la vaca. Y al final, no voy a leerlo todo, pero la idea era que con esa ceniza que quedase se hacía una lejía, se mezclaba con agua, y con eso se purificaba el pueblo. Cualquiera que hubiera pecado, cualquiera que se hubiera manchado, cualquiera que hubiera hecho algo inmundo, iba y con esa lejía se lavaba. Ahora, Dios quiere que seamos como esa vaca alazana. ¿En qué aspecto Dios quiere que seamos como esa vaca alazana? En primer lugar, dice que esa vaca alazana nunca había llevado yugo. Significa que nunca había trabajado para el mundo. No había sido utilizada para ningún provecho mundano ni carnal. No había sido utilizada para un beneficio espúreo. No había sido utilizada para mercadear, para trabajar, para arar, para conseguir nada natural. Estaba consagrada puramente para Dios. A veces nosotros, cuando miramos nuestra vida para atrás y pensamos que después de tantos años que hemos quemado nuestra vida. Yo a veces pienso, digo, pues con tantos años trabajando para el Señor, y a veces no sé si el sufrimiento, el dolor o las diferentes situaciones que vivimos nos hace perder la referencia y la capacidad de reflexión, y creemos que hemos gastado nuestra vida y que no ha servido de ningún provecho. No sé si tú tienes ese sentimiento. Pero así es nuestra vida. Cuando una vida se entrega para Dios, yo cuando entregué mi vida para Dios, mis padres me decían: vas a malgastar tu vida. Cuando entregué mi vida para el Señor, mis amigos me decían: si tú eras un líder para nosotros, eras el que nos llevabas, siempre ibas por delante para llevarnos hacia las fiestas, a la alegría, o nos liderabas, porque era un joven carismático, tenía habilidades y personalidad, y cuando me convertí me dijeron: te has metido en una secta. Mis familiares me decían otra cosa, otros amigos me decían: has dejado tus estudios cuando eras un buen estudiante y tenías capacidades intelectuales para haber llegado a ser un buen profesional. Una vaca alazana que no sirvió al mundo, que no sacó ningún provecho para este mundo. Pero la mayoría de las personas se dan demasiado valor a sí mismos y creen que sus vidas no son tan como que para el Señor hay que darle lo peor.
Tú eres cristiano porque no valías para nada. Tú eres cristiano porque no sabías dónde estar. Vas a la iglesia porque eres un débil y necesitas que alguien te cante salmos para mejorar tu vida. Pero hay otros que no, hay otros que dicen, bueno, tuvimos posibilidades, o tuvimos capacidades, o tuvimos oportunidades, pero aún así decidimos no llevar nunca un yugo para servir a este mundo. Entonces, Dios quiere que seamos un sacrificio vivo. Dios quiere que seamos como esa vaca alazana, que estamos consagrados a Dios y que no hemos llevado ni hemos hecho ningún trabajo para este mundo, sino que nuestras energías, fuerzas, visión, entusiasmo ha sido una ofrenda diaria para nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, dice, y hará quemar la vaca ante los ojos, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol hará quemar. La vaca se quemaba entera. La mayoría de los sacrificios siempre se aprovechaba algo. Dice la palabra de Dios que cuando los sacerdotes, la gente traía un sacrificio para hacer una ofrenda o voluntaria o para buscar el perdón o restauración con Dios, dicen que los sacerdotes podían echar un gancho a la olla o al lugar donde estaba y la carne que sacaban, rescataban con el gancho, la podían usar para el gasto, familiar de los sacerdotes y los levitas. Esta vaca no se utilizaba nada, todo era convertido en ceniza, y dando a entender que nadie se podía aprovechar ni siquiera de eso, ¿no? Se quemaba todo, pero de esa ceniza, al final salía esa ceniza, esa lejía, ese producto higiénico, esa luz, esa esperanza, esa unción que hace que las cosas cambien, que las cosas mejoren, que la gente pueda tener referencia y pueda arrepentirse, que la gente diga en cierto momento, yo quiero ser como tú. Me veo reflejado en tu ministerio, en tu trayectoria, y hay algo que me dice en mi alma y en mi corazón que estoy en pecado, yo quiero cambiar. Eso es lo que Dios quiere como ofrenda que hagamos a Dios. Por lo tanto, en esta mañana, o ayer hablamos de edificar el templo y hablamos de que nuestras vidas sean el sacrificio que ponemos sobre un altar más o menos apañado, quiero decir, más o menos bien hecho, mejor hecho, con mejores materiales, pero un altar donde se ofrece diariamente sacrificio, donde ofrecemos nuestras vidas como vacas alazanas que no hemos sido nunca siervos de este mundo y que no le hemos dado ningún rédito a este mundo, sino que hemos sido, como la palabra de Dios dice, ofrecidos a Dios y para el único servicio y único uso de Él y para Él. Eso es lo que Dios está buscando en el día de hoy. Hombres y mujeres que se consagren. A veces hablamos de la pureza, hablamos de la santidad. La santidad no es otra cosa que la consagración. No se puede llegar a la santidad sin la consagración. Es más, creo que la consagración es el paso previo a ser santos. La perfección, la palabra Pablo dice, en un texto dice, no es que seamos perfectos y lo hayamos alcanzado ya, sino porque prosigo a la meta. Y luego dice un versículo más adelante, así que lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Cómo es posible que en un mismo texto diga, no es que seamos perfectos, sino que vamos avanzando, y en otro versículo más adelante dice, los que somos perfectos? Parece una contradicción, pero no es una contradicción. Está diciendo que no hemos llegado a una madurez total. Pero una manzana, por ser verde, ¿es imperfecta? No, ¿verdad? Entonces, un niño, porque todavía no tiene sus órganos genitales o sus órganos reproductivos desarrollados, ¿es imperfecto? No, simplemente
no es maduro, no ha llegado a la madurez. ¿Una manzana por ser verde es imperfecta? No, es perfecta, lo que pasa es que es inmadura. ¿Una manzana preciosa y bonita con gusanos dentro es perfecta? No, está podrida. Quiero decir que lo más importante de la perfección no es que hayamos llegado a un estado de madurez total, es que estamos en un proceso de maduración, pero somos perfectos porque no estamos comprometidos con el mundo, sino estamos consagrados con Dios, y el trabajo que el Señor está haciendo en nuestras vidas también es progresivo. Bien, no sé si dejarlo ahí, pero había otro tema que trataré brevemente, y es el altar que el Señor levantó a través de Moisés. El capítulo 15, versículo 15 de Hechos nos habla de este altar y de este templo. Ya brevemente lo voy a compartir. Y dice así la palabra de Dios. En el capítulo 15, versículo 15 dice: después de esto volveré. En esto, capítulo 15, versículo 15 dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Dice la palabra de Dios que Dios quiere, dice que tiene que levantar el tabernáculo de David que está caído. Vamos a hacer una reflexión sobre esto. ¿Cuál es el tabernáculo de David? Dios no le permitió hacer un templo. Él, cuando dice tuvo paz contra todos sus enemigos, le dijo al Señor: Señor, voy a hacer un templo para ti porque yo vivo en una casa muy noble, hecha de cedro, y yo voy a hacer una casa para ti. Y él le dijo, acuérdate que yo te saqué detrás de las ovejas, queriendo decir que eras el último, eras menos importante que la última de las ovejas, y te hice rey, y ahora tú me quieres hacer una casa a mí. ¿No te habrás llenado un poco de orgullo? No estarás queriendo cambiar una relación íntima conmigo por un sistema religioso. Porque construir un templo, una estructura física, una estructura de oro, de plata, con columnas de mármol y columnas de bronce y materiales súper nobles, era el inicio de construir y levantar una especie ya de las primicias o las bases para levantar una religión. Pero Dios no quería que David le edificara una religión, porque Dios tenía una intimidad con David. Entonces, lo que yo quiero tratar de decir es que David no tenía ningún tabernáculo. Perdón, no tenía ningún templo. Entonces, ¿cuál es el tabernáculo de David? El tabernáculo de David lo cuenta en la palabra de Dios cuando él trata de traer el arca de Jehová. El arca de Jehová es el símbolo de la presencia de Dios. Es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Y cuando Israel había perdido por causa del pecado el arca de Jehová, porque había sido secuestrado por los filisteos, él cuando lo recupera, dice: yo quiero traer el arca a mi casa. Y trata de traerlo. Pero él trata de traerlo pues con sus ideas y sus pensamientos. No voy a leerlo todo porque son muchos versículos, pero él trata de traerlo y dice que lo que monta el arca en un carro nuevo y con unos bueyes, y viene con unos señores que lo van llevando, y en un momento dado los bueyes tropezaron y uno de los que llevaban el arca, se llamaba Uza, trató de sujetar el arca y cayó fulminado. Y David tuvo mucho temor porque vio que el arca de Jehová era muy santo, que no se podía tocar con las manos viles, que no se podía transportar como si fuera un cajón cualquiera, que había que tener mucho respeto y mucho temor con las cosas espirituales y divinas. Y entonces él se cogió tanto temor, que dejó el arca en mitad del camino. Lo dejó en casa de un personaje, se llama Obed-Edom. Y vio que al poco tiempo la casa de Obed-Edom había mejorado. Y entonces, después de un tiempo, él dice: David, Señor, ¿cómo puedo traer el arca de Jehová a mi casa?
¿Cómo puedo traer tu presencia a mi vida? Y entonces él empezaría a indagar, a investigar y descubrió que había que traerlo haciendo sacrificios. Cada ciertos pasos había que hacer un sacrificio. No se podía hacer sin sacrificio. No se podía traer como de cualquier manera. No era suficiente con tener buena voluntad, con ser buen chico, con tener buenas intenciones. No, había que hacerlo haciendo sacrificios. Cada paso que daban cada ciertos pasos que daban los sacerdotes, paraban el arca y hacían sacrificios. Eso significa entrega, significa santidad, significa que es algo que estamos llevando con tanto temor de Dios que no podemos llevar un ministerio, no podemos tocar música. Yo toco música en la iglesia, aparte de predicar y otras cuestiones que hago. Y cuando cada vez que toco el instrumento digo, Señor, que yo no te sea tropiezo a ti, Señor. No sé qué tiene la música, pero saca lo mejor y lo peor de nosotros. No sé qué tiene, pero como se lleve sin respeto y sin amor, he visto tantos músicos caer en pecados groseros porque han llevado ese ministerio más que para la honra y gloria de Dios, sino más bien para el desarrollo y exposición de tus propias pasiones y para embelesar a la gente con tu música y tu ritmo. Eso no es alabanza, eso no es llevarlo con santidad, eso es llevarlo con temor. No podemos predicar la palabra de Dios, no podemos predicar la palabra de Dios sin el temor de Dios, sin sacrificio. Vuelvo a repetir, sin consagración, sabiendo que la palabra que sale de nuestra boca, si no están impregnadas de la vida de Dios, porque tenemos una relación íntima con Dios y una consagración, puede ser que, como dice la palabra de Dios, eventualmente el Señor diga, nunca os conocí hacedores de maldad. Entonces llevaban el arca y cada cierto tiempo paraban haciendo sacrificios. Y el caso es que al final dice que llegaron a la casa de David y el Señor, y David metió el arca en una tienda de campaña, no en un edificio. No lo puso en un gran templo, no levantó una gran estructura religiosa que de alguna forma impactase al mundo alrededor y donde pudiera ser el origen o primogénico de una eventual religión, sino que levantó una tienda humilde y sencilla, pero ahí la presencia de Dios estaba ahí. Nosotros somos un tabernáculo, somos una tienda de campaña, somos una estructura sencilla, individualmente. Pero lo más importante no es lo que somos, es lo que hay dentro de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que tiene que ser levantado el tabernáculo de David, que está caído. Y hay muchos tabernáculos que están caídos. Pero ¿por qué Dios quiere levantar el tabernáculo que está caído? Para que todos los gentiles busquen a Dios. Queremos tener avivamiento, queremos una estructura espiritual, una iglesia que vaya adelante, queremos levantar este ministerio, queremos salir de la mediocridad, de la vulgaridad, queremos tener una iglesia viva, queremos ser nosotros los instrumentos para llevar la gloria de Dios. Tenemos que levantar el tabernáculo que está caído para que el resto de los gentiles busquen a Dios. Amén. Que Dios os bendiga.